Hola amigos, hoy quiero mostraros con un nuevo video tutorial un efecto fotográfico que yo he descubierto recientemente y que, bueno, a falta de un nombre oficial, que nunca nadie me lo ha dicho, yo lo he denominado barrido selectivo. Se trata de, partiendo de una imagen como la que veis en la pantalla, poder llegar a un efecto como el que os muestro aquí, donde toda la escena aparece desenfocada, excepto un elemento principal que no tiene por qué estar centrado, puede estar en cualquier parte de la fotografía, que a su vez refuerza la, la, la atención del quien mire esa fotografía. Yo este tipo de imágenes ya había coqueteado un poco con ellas en lo que era el clásico barrido fotográfico, como el que veis aquí, donde tú coges una cámara y en el momento de la exposición haces un movimiento más o menos rápido a una exposición o a otra para conseguir efectos como los que os muestro aquí, que ya me parecían muy interesantes, me parecían muy atractivos, con los que, como os digo, yo ya había jugado y yo les tenía dentro de, por decirlo de alguna manera, mi catálogo fotográfico, dentro de los efectos que a mí me gustaba buscar. Pero recientemente he contactado con una persona, con un fotógrafo llamado Mariano Belmar, en el que he visto en su obra ejemplos de este tipo de fotografía que me han parecido interesantísimos, como estos que os voy a mostrar aquí, donde aparece como veis, toda la escena, como os decía antes, excepto un único elemento que aparece enfocado. El resto de la escena, como os decía, aparece desenfocada. Y bueno, yo lo que hice, aquí veis otro ejemplo, aquí este, por ejemplo, que es además en color muy bonito. Yo contacté con él y le pregunté cómo hacía, le pedí que me explicara cómo aplicaba este efecto y él muy amablemente me lo ha mostrado. Fijaros aquí, eh, una de las que más me gusta, de las que tiene, como veis el columpio y los elementos del fondo están enfocados y el resto está desenfocado, creando además unos ambientes muy especiales, muy efectistas. En fin, a mí me ha gustado mucho la fotografía de este hombre y, como os digo, él muy amablemente se prestó a explicarme cómo lo hacía. Y bueno, yo lo que pretendo con este vídeo es mostraros cómo se puede hacer y dónde se puede llegar con esta técnica, como decía, que a mí particularmente me atrae mucho. Esta es la primera fotografía que he revelado y lo que voy a hacer es volver sobre ella, sobre la original, y mostraros, sin detenerme mucho en lo que es el revelado y el procesado, que por otra parte no puedo tampoco mucho porque, como veis aquí, se trata de una fotografía en formato JPG y no nos da muchas posibilidades, pero sí que quiero mostraros cómo aplicar esta técnica lo más detalladamente posible. Para ello vamos a emplear el programa Photoshop. Lo que vamos a hacer es, a través de Control E, nos vamos a editar una copia con los ajustes de Lightroom y la vamos a abrir en Photoshop. Una vez abierta en Photoshop, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una selección. Yo os sugiero que empleéis primero el lazo magnético, que es la mejor manera, y vamos a hacer una selección del elemento que queremos dejar enfocado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo así un poco rápido. La selección no va a ser perfecta, pero no pasa nada, porque después os vais a dar cuenta que nos vamos a encontrar con que el desenfoque no se va a aplicar en la exactamente o perfecta, de una manera perfecta en toda ese elemento, sino que lo va a hacer de una manera aproximada. Ya hablaremos después que se consigue con ello y dónde se puede ir a avanzar más en esta técnica, ¿no? Que a mí me queda todavía por aprender mucho. Bien, una vez que tenemos el elemento que queremos mantener a foco, más o menos a foco, seleccionado, lo que vamos a hacer es invertir la selección. Para eso vamos a aplicar mayúscula Control I y, como veis, lo que va a pasar a estar seleccionado es la parte en la que vamos a aplicar el desenfoque. Bien, a partir de ahí vamos a irnos a capa, a nueva capa y a la opción de capa vía copiar, que también podríamos haber conseguido a través de Control J. Ahora vamos a convertir para filtros inteligentes. Para ello nos vamos a filtro,
convertir para filtros inteligentes. Y a continuación, una vez que lo haya hecho, nos vamos a ir a filtro, a desenfoque y a desenfoque de movimiento. Como veis, ya automáticamente ha aplicado los últimos ajustes que ya tenía este desenfoque la última vez que lo utilicé, que son la distancia en píxeles unos 300. Si yo lo aumento, como veis, el barrido es mucho más sutil y más grande, pero creando líneas más sutiles, o más tosco, y el desenfoque, como se ve, es menor, ¿no? Yo me decanto por, en esta fotografía en concreto, por eso, alrededor de unos 300 píxeles, 300 y pico píxeles, en donde ya se consigue el efecto que yo busco, el que yo quiero. Deciros que el ángulo se refiere a la orientación que va a tener el desenfoque, el barrido, el desenfoque de barrido que le vamos a aplicar. Podría ser oblicuo, podría ser incluso horizontal. Yo le aplico 90 grados porque es la manera de conseguir un desenfoque de arriba a abajo, de abajo a arriba, como los que os enseñaba antes. Entonces, como veis, ya con esto hemos conseguido que haya un elemento principal que está a foco y el resto de la fotografía que no lo está. Bien, a partir de ahora sería cuestión de trabajar la fotografía. Por cierto, bien, ahora cerramos, que podemos conseguir, si vais a trabajar, hacer este tipo de desenfoques con cierta habitualidad, yo lo que os sugiero es que os creéis una acción que contenga ya todos estos pasos para automatizar este proceso. De manera que yo os voy a mostrar, me voy a ir hasta donde había invertido la selección, como os explicaba antes, recordaréis, ya aparece seleccionado toda esta parte y yo me he creado aquí una acción que se llama barrido. Si yo la pincho y la aplico, os vais a dar cuenta que automáticamente va a aplicar el efecto ¿eh? Deseado. Si yo lo que quiero es sencillamente modularlo, si voy aquí a desenfoque de movimiento y pulso 2 veces, se me va a abrir el cuadro de desenfoque de movimiento para darme la opción de que yo, como os decía antes, haga mayor o menor el desenfoque. Como veis, si vais a hacer este tipo de fotografía con cierta asiduidad, es interesante que os planteéis crear una acción, no es que sea muy laborioso tampoco ir y crear la capa vía copiar, convertir para filtros inteligentes del desenfoque de movimiento, pero si lo tenéis ya creado, este automatismo os puede venir muy bien. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues terminar la fotografía de una manera rápida, como os decía, y sin buscar muchos efectos. Yo para ello le doy guardar y me voy otra vez a Lightroom, que ya sabéis que es el programa que a mí con el que más me gusta trabajar, donde me encuentro cómodo y donde encuentro el 80 o el 90% de las cosas que yo necesito. Lo primero que yo voy a hacerle a esta fotografía es un recorte respetando el formato original, más o menos pues haría esto para eliminar esta mancha de la izquierda y esta de la derecha y dejar más limpia la imagen, ¿vale? Esta me parece interesante, ahí, por ejemplo, ¿vale? A continuación, lo que haría sería darle un poquito de contraste, un contraste medio, por ejemplo, para buscar un poquito más de contraste y de fuerza en las líneas. En básicos, lo que haría sería, igual, todavía un pelín más de contraste y subirle un poco las sombras para buscar un poquito más de luz y la intensidad para saturar los colores no saturados. Como veis, esto va a actuar más sobre los verdes, es estos colores tostados de aquí. Bueno, yo creo que es interesante subir un poquito hasta ahí, ¿vale? Bien. Aprovechando que ya tenemos Lightroom 5, voy a aplicar dos nuevos herramientas que vienen con Lightroom 5 que me parecen interesantes, como es por ejemplo, dado que aquí está torcidas, estas líneas aparecen un poco torcidas, voy a decirle que haga una alineación automática vertical. Como veis, ha corregido las verticales, dándole un aspecto seguramente más agradable a la imagen, por lo menos para mi gusto. Y después voy a utilizar otra herramienta nueva que me parece especialmente interesante en esta nueva versión de Lightroom, que es el filtro radial, que nos permite hacer cosas tan interesantes como seleccionar una parte de la fotografía, cuál es el caso,
¿vale? Aquí podemos inclinar este óvalo. Hemos acotado el centro de la fotografía para que lo que se aplique, vamos a poner a cero los efectos, para que lo que se aplique sea solamente en la selección del filtro radial. Hay que invertir la máscara y ahora podemos empezar a trabajar y hacer que lo que haga, lo aplique solamente sobre la persona. Yo creo que sería interesante hacerle un enfoque para conseguir mayor enfoque en la cara y en los ojos, probablemente un poco de saturación, ¿vale? Un poquito, subirle un poquito la exposición para darle un pelín de luz. Bien, con esto ya os decía que tampoco pretendo hacer unos ajustes muy importantes. Con esto yo creo que estaría la fotografía acabada. Como os decía, yo lo que pretendía era mostraros cómo aplicar esta técnica del barrido selectivo. Voy, si me permitís, simplemente a ponerle un poco de viñeteo para centrar todavía más la imagen, o sea, la atención en la persona. Y como os decía, lo único que pretendía era mostraros esta nueva técnica de barrido selectivo. Espero que os haya gustado, y os espero en nuevos videotutoriales.